El lugar pues, donde se ha resguardado esta práctica generacionalmente, y respondiendo a la pregunta de la maestra, pues ser un guardián es eso, es haber crecido en un legado, en una dinastía, en varias generaciones que han transmitido esta práctica por muchos años. Bien, bueno, pues ya sabemos. Así es que también podemos estar diciendo que nosotros somos guardianes de nuestra institución. Vamos a escuchar precisamente en qué consiste esta temática. Por favor, vamos adelante, profesor. Claro que sí, presentamos por ahí unas diapositivas para ir hablando un poco sobre todo este tema. Si le puede poner desde el inicio, profe, ahí se me adelantó unas. Ahí está bien, de ahí arrancamos, profe. Gracias. Pues me permito presentarles el ulama. Esto que estamos viendo es el ulama de cadera, que se ha resguardado en Sinaloa pues durante muchas generaciones. Ahí podemos apreciar jugadores en los años 90. La mayoría pues son mis hermanos, son mis primos. En la cabecera municipal sindical, que es el Quelite, lugar donde a la fecha pues se siguen presentando estas exhibiciones o juegos más bien con compañeros portadores de comunidades como La Sábila, Los Cedros, La Mora Escarbada, Los Llanitos, El Chamizal, entre otras comunidades cercanas. Esto es el juego pues verdadero, vaya, que se ha resguardado y que poco a poco ha llegado a muchas de sus casas, a muchos lugares y ya fuera del país, ¿no? En varios países que lo están readoptando de alguna manera. Para nosotros es más que importante contar con las canchas, los tastes. En Sinaloa contamos con escasos 3 legendarios que tienen algunos, por ejemplo, el Chaute de la Sábila es de la comunidad que ahorita yo vivo, aunque soy nacido en La Mora Escarbada. Tenemos ya cerca de 35 años viviendo en esta comunidad de La Sábila, donde este taste pues, fue utilizado, o más bien en él jugaban, en los años 70, y tuvo un periodo en que se dejó de usar por un tipo de migración del hule, lo platico más adelante, y en el 2019 me di la tarea de reconstruirlo. Fueron varias semanas de trabajo para orientarlo perfectamente en la zona misma que estaba, y pues ya hemos tenido el gusto de ahí de haber realizado por lo menos unos 4 torneos y recibido pues más de 5 o 6 delegaciones del país mexicano. Este es el Chaute, para quien guste y cuando puedan ir a conocerlo. Es el que tengo bajo mi resguardo, es mi ocupación al 100%. Y este es el otro taste legendario, que está en La Mora Escarbada. Este taste pues está datado entre pláticas de jugadores del lugar de más de 60 o 70 años. Es uno de los mejores tastes o canchas de pelota que tenemos, ya que su superficie es natural. Ahí es un terreno que está resguardado precisamente como asentamiento humano para la práctica del ulama. A raíz de los últimos años se han realizado varios encuentros, varios torneos. Ahí el encargado es César Osuna Machado, un jugador que a lo mejor muchos de ustedes lo pueden haber visto en la revista de Arqueología de México o Arqueología Mexicana, donde aparece con otro personaje que es Lorenzo Covarrubias Estrada, mi tío. Ellos dos eran los guardianes, o son más bien, de este lugar. Yo me limito a apoyarles en las tareas de faena o de organizar los encuentros cuando se tiene que ir a ese lugar.
que es donde yo nací. A continuación vamos a ver algunas imágenes pues, de estos jugadores de la familia. Empezamos ahí con mi abuelo paterno, Encarnación Lizárraga Tostado. Bueno, pues es una de las ramas, no es la raíz, es una de las ramas de este árbol de la familia de jugadores, en el cual hemos dotado muchos. Por la parte materna, también tenemos a mi abuelo Manuel Covarrubias Aguiar. Estos personajes pues nacieron por allá en 1910 y fueron jugadores pues toda su vida. A su vez pues tuvieron muchos hijos y demasiados nietos y pues todos somos jugadores. Ellos ya partieron, pero ahí están, los podemos apreciar. Es una dinastía larga. Ahí vemos a Manuel Lizárraga Arellano, mi padre, pues él también tuvo muchos hijos, somos 9 jugadores varones y 2 mujeres que por ahí anduvieron jugando en su juventud. Él es uno de los que conformaba este equipo de antaño y que defendió ese taste de la Mora Escarbada junto a sus hermanos, que más adelante vamos a estar apreciando. Pues hay muchas anécdotas que contar de ellos, hay mucha historia y pues qué mejor que la viva que está mediante nosotros. Ahí vemos a Gustavo Lizárraga Arellano, pues es hermano de él. Él, pues un jugadorazo, quien lo llegó a conocer, ya sea por pláticas o anécdotas cuando van a estos lugares, pues era un jugador muy seguro, que respaldaba a todo el equipo, seguido de mi papá, que era un especialista en cuidar el juego por abajo. Pues estos jugadores a lo largo de muchos años, muchos encuentros, poco a poco fueron pues dejando este mundo, pero pues ahí estamos viendo los plasmados y pues la herencia que nos han dejado. Ahí tenemos a Roberto Lizárraga Arellano, pues también su especialidad era ser el golpeador, es el que hacía los saques de golpe de arriba y pues así es como se iba conformando el equipo casi invencible, ¿no? Cada uno tiene su especialidad fija para enfrentar a cualquier adversario. Ahí tenemos a otro de sus hermanos, Daniel Lizárraga Arellano, pues también un jugador muy aguerrido, tenía juego por abajo, por arriba. A su vez también pues él tiene 6 hijos, los cuales en su tiempo pues todos jugaron. Y cada uno de ellos se me ha ido saltando, pero han tenido de 3, de 5, de 6 hijos varones y todos han jugado o están jugando actualmente. Ahí lo vemos cargando una pelota, él tiene 83 años y todavía está ahí acompañándonos. Otro de sus jugadores emblemáticos, Martín Zúñiga, él vivía en una pequeña comunidad de 2 casas, imaginen eso, tenía 6 hijos y 2 hijas que todos eran jugadores. Y él se acercaba a este taste de la Mora y decía que era su vida jugar ahí. También ya partió, pero pues hacemos mención cada vez que podemos de ellos, porque para nosotros pues es la raíz. Ellos son los que nos dejaron esto que tenemos ahorita. Y este otro señor, pues miren, Lorenzo Covarrubias, por la parte materna, el jugador que llevó las primeras instancias del juego a Quintana Roo. Se plasmó su imagen en la revista Arqueología Mexicana hace algunos años y que también va a tener que cumplir un año que partió a este mundo. Para muchos en Sinaloa, el mejor jugador que ha tenido esa generación de los años 60 a los 90. Y pues ahí tenemos a otro señor de otra comunidad de los Cedros, o de los Llanitos más bien, depende de los Llanitos. Actualmente vive en los Cedros, Juan Antonio Lizárraga Osuna, otra de las familias portadoras, que a lo mejor no jugó tanto, pero es un apasionado a Ulama. No hay un juego de Ulama que él no esté presente, conoce el reglamento perfectamente. A sus 81 años, 79, perdón, él sigue jugando. Lo pueden ver ahí, no pierde la noción del tiempo para jugar, no desaprovecha. Ahí vemos a su hermano Rodolfo Lizárraga Osuna. Este señor pues fue muy emblemático en el lugar, en la comunidad de los Llanitos. Él fue el portador de llevar el juego a esa comunidad y de cuidar el taste que ahorita tienen del nombre de su padre, Miguel Lizárraga, bajo resguardo. Ahorita pues ya está en una edad
avanzada ya no puede tener el cuidado, pero sus hijos y nietos están ahí a la par. Este es otro personaje que ya ha jugado con 3 generaciones y dice que va por la 4ª. César Javier Osuna Machado es sobrino de los anteriores y es el otro rostro de la arqueología mexicana, la revista, perdón, y en los libros de texto de la nueva escuela mexicana y anteriormente de la preescolar de primaria, perdón. Él siempre ha salido a su imagen ahí. Él es el guardián del taste de la Mora Escarbada, tiene 3 hermanos jugadores y ya 2 hijos que están jugando. Ahí vemos a Sergio Arturo Osuna Machado, hermano de César. Es un jugador que pues es bastante aguerrido, chaparrito, pero no lo quisieran enfrentar más de 20. Es muy buen jugador y es un complemento directo de su hermano, la verdad, entre ellos hacen un equipo sumamente aferrado, inteligente y fuerte, junto con mis hermanos que se han complementado ya durante varios años. Ahí vemos, este es Rodolfo Antonio Marchén Izárraga. Este jovencito, fíjense, pues ya un adulto, hace años era un fan, mis hermanos eran sus ídolos, él quería conocerlos y siempre le preguntaba a su abuelo por ellos, y ahora es jugador, ya está jugando en compañía de ellos, muy fuerte jugador, la verdad trae un legado fuerte de estos señores, de don Antonio, es nieto de él directo, y actualmente pues a veces juega con el Cuinapa, juega con nosotros. En el Mundial del 88, perdón, se trajeron un grupo de jugadores sinaloenses, por ahí vemos a muchos de mis tíos, otros compañeros del Chilillo, de Villa Unión, otras comunidades que en ese tiempo jugaban, a dar exhibiciones en el Museo de Antropología e Historia, en el Palacio de los Deportes, me parece, y en la plancha del Zócalo, durante este Mundial. Lamentablemente no hay mucha evidencia de ello. Por aquí vi que llegó Dr. Mina, él es fiel testigo de estas imágenes, me parece que es responsable de haberlos convocado en esa ocasión. Y pues ahí vemos algunos pequeñines de escasos 9, 10, 11 años, que son mis hermanos. En esa ocasión vinieron junto a mi padre pues a dar estas exhibiciones a lo largo de muchos lugares que los estuvieron llevando. En Tasco Guerrero, en desfiles del 20 de noviembre aquí en la Ciudad de México. Ahí están unos pequeños reconocimientos, diplomas, perdón, que se les otorgó. Mi padre vino, era una persona muy seria, no le gustaba viajar, pero mis hermanos eran unos pequeñitos, así que la mamá dijo, si no vas tú a cuidarlos, ellos no van a ningún lado. Por ello, pues ahí está su diploma, junto a 3 de sus hijos. Por ello podemos ver que pues la trayectoria de la familia pues ha estado plasmada en diversos lugares a lo largo de muchas generaciones. Ahí vemos a César Javier Osuna Machado, más joven, a mi tío Gustavo Lizárraga, a Martín, el Teposanas, como le conocían, otros los hermanos de César, el Levique, y el último, el señor Lorenzo Covarrubias Estrada. También dentro de estas exhibiciones que venían a hacer, desconozco el lugar, pero era en esta región, no sé si Tasco Guerrero o aquí dentro de la Ciudad de México. Son fotos que hemos ahí tratado de resguardar poco a poco ahí los hijos de ellos. Esta foto fue en un juego del 2018 que hicimos en el Quelite, Sinaloa. Ahí todavía estaba mi tío Roberto, César Javier y un servidor. Pues andábamos ahí acomodando, alistando la cancha del Taste, donde se iba a realizar el juego. En este estadio donde se ha jugado pues durante muchos años, de los años 80, 90 a la fecha, aunque es un estadio de béisbol, siempre se ha plasmado una cancha ahí. Hace ya 2 años se realizó un torneo nacional en este mismo lugar, en el Quelite, y pues ahí vemos a estos taures que nos estuvieron acompañando, jugadores de los 50, 60, 70, hasta los 90, acompañados de ahí de mi hermano Raúl, que ahorita se encuentra en Cancún, y un pequeñín que se ve que es su hijo, pues ya ni tanto, ya tiene 20, 21 años, y ya lo está formando como jugador, ¿no? Para darle continuidad a este delegado de descendencia. Pues ahí apreciamos a los hermanos. Este es el equipo de mi familia. Miguel Ángel, Edgar Manuel, Gustavo, Raúl, Cristian, un servidor, Efren, Luis. Me faltan 2 que van a salir en la siguiente diapositiva. Es un equipo, la verdad, que se ha desarrollado bastante fuerte
Ahí tenemos a Ramiro, el de camisa blanca, que ya se quedó a vivir en Cancún también. Y el siguiente, Humberto, el hermano mayor, que también ya partió a este mundo, ¿no? Ahí vemos también la participación de la mujer, que a lo mejor ellas no lo hacen jugando, pero siempre están presentes en la parte de la comida, ¿no? En la parte de entregar reconocimientos, en la parte de acompañar a sus hijos, a sus sobrinos, y son la imagen fiel, ¿no? Ellas van apegadas con nosotros, siempre que estamos en el estado de Sinaloa, pues ellas tienen una participación muy significativa para nosotros y tratamos de darle su lugar. Tenemos el famoso veedor. En Sinaloa contamos por ahí como algunos 3 o 4 que conocen el reglamento a su perfección. Y este señor pues, nos ha acompañado a lo largo de muchos años. También fue uno de los pioneros que emigró a Cancún en aquellos años del 96, cuando se empezó a llevar el juego como un atractivo turístico. Y fue uno de los que viajó junto a un sobrino, Víctor, y a mi tío Lorenzo, ¿no? Ahí lo podemos ver desempeñando su labor como veedor, pues rodando la pelota, ¿no? A los equipos, los saques de male en el campo central del Analco. Él es uno de los que nos representa siempre que vamos a hacer un juego, pues es la persona que está como veedora, como un tipo de árbitro para muchos en esta modalidad. Quería venir, pero pues lamentablemente no se contó con los recursos. Esperemos que más adelante podamos traerlos y sean ellos mismos los que den estas palabras, ¿no? Yo a veces funjo como un portador de ellos. Cosas que me dicen, pues trato de recordarlas y mencionarlas en los lugares que llego. Las pelotas, pues ya sabemos, la mayoría son de hule, del caucho, del árbol del tule o casilla elástica, el original. Actualmente pues se está utilizando ya el injerto que hicieron de Brazilian Elástica. Es una categoría que hicieron para producir más látex y toda la zona sur pues está plasmada de ello. Hay miles de hectáreas sembrados para producir lo que ahorita conocemos como el hule, para diversos usos de los humanos. Ahí vemos su proceso, pues hervido, tradicional, en el jugo de la famosa machacuana. Esta pelota en especial se realizó aquí en la Ciudad de México, casi a un costado del Coloso de Santa Úrsula, con un amigo ahí en su casa porque precisamente era un regalo para él. Fue un proceso de 16 horas que estuvimos ahí trabajando para que al final se le quedara colgada ahí en su casa, ¿no? Ahí a un ladito donde entrenan el equipo de los Pumas. Al señor Francisco Palma, un fotógrafo que nos ha acompañado también durante muchos años y ha plasmado algunas imágenes de jugadores y por eso obtuvo en esa ocasión pues ese precioso regalo, ¿no? Que además de ver la elaboración, de participar, pues al final la pelota es de su propiedad. Y ahí podemos ver el proceso, cómo empezó. La verdad es muy laborioso. Yo sé que actualmente se están utilizando técnicas que lo aceleran demasiado, pero un proceso natural no les va a bajar de las 16 horas de elaboración para una pelota tradicional. Es darle la forma poco a poco, pequeñas partículas minúsculas, y tiene que llevar una redondez pues, desde el inicio, ya que si no deja un núcleo sólido, es una pelota que va a salir defectuosa, va a salir con un bote raro, va a tener el peso cargado quizás del otro, o sonar como si estuviera hueca, ¿no? A lo que muchos entienden. Si quiere vayan saltando, profe, porque son varias. Ahí podemos ver cómo iba creciendo hasta llegar al tamaño adecuado. Síguela, profe. Ahí ya está terminado el trabajo. Muy cansado, como les repetí, 16 horas, la verdad, se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Pásela si quiere, ahí la estábamos presumiendo. Bueno, este fotógrafo hizo una exposición de fotos, que son estas precisamente. Hace tiempo se plasmaron aquí en uno de los seguros sociales de aquí de la Ciudad de México. Curiosamente íbamos por la calle y me dice, ahí estás tú, mira. Y pues ahí estaban las fotos que eran de él, como imagen. Pues ahí tenemos el fajado tradicional,
Originalmente o anteriormente se hacía de cuero de venado, hace ya, estamos hablando de más de 50, 60 años. Actualmente pues usamos el comercial, ¿no? El de res, el de mule en algunas ocasiones, y esta es la forma, ¿no? La bota, la gamuza, el calzoncillo en primera instancia. Esta, aparte de ser una segunda capa de protección, pues demarca la zona de impacto del cuerpo ante la pelota. Es un nombre sencillo o el que se ha guardado, simplemente como una bota. Sáltela, por favor. Y la faja, ¿no? La faja tradicional que usamos para amarrar la cintura. Es una faja de casi los 3 metros que nos dé 2 vueltas en circunferencia para apretar lo más fuerte que podamos. El chimale, uno de los elementos más importantes del fajado, es un escudo protector y para todos los jugadores que sabemos de esto es la pieza más importante para evitar un desgarre en una jugada a ras de suelo o simplemente recibir un impacto a casi más de 70 kilómetros por hora. Es un cinturón de baqueta, ahí lo podemos ver, tiene escasos 4.5 centímetros de anchura. Pues ya depende de lo largo de la circunferencia del jugador. Algunos van de los 70 centímetros a los 80, 85 hasta los 90. Y es la parte que nos protege pues, los glúteos y parte del tronco del muslo. Es el fajado tradicional que se va usando. Sáltela, profe. Y tenemos el paliacate, ¿no? Muy significativo en Sinaloa, el color rojo. Pues en aquellos años, como les dije, esta práctica viene de muchos años atrás. Anteriormente, pues lo único que el paliacate que se usaba era en este color, en este tono. Y pues es el símbolo que usan los jugadores, ¿no? Una para proteger el sudor, que no caiga a los ojos, ya que un juego se prolongaba por más de 5 o 6 horas. Entonces sí, era un día intenso, de muchos golpes, de mucho calor, de mucho sudor, pero los jugadores no bajaban su intensidad, ¿no? Así que ya vaya saltándolas, ahí vemos el atuendo ya colgado, ya listo para colgarse. Y pues llegamos al reglamento, este reglamento tradicional que se ha conservado por muchas generaciones. Ahorita lo simplificamos, se juega entre 5 y 6 jugadores originalmente en un taste de 52 metros de largo por 3,5 metros de anchos. Se golpea únicamente con las caderas. En Sinaloa se ha acostumbrado a un perfil por anécdotas de los jugadores que han sido diestros. Ellos nos dicen que es recomendable adiestrar un solo cuadril, ya que a veces el cuerpo no alcanza a reaccionar en una jugada rápida y les ocasionaba perder jugadas. Algunos de los nombres o caídas, pues tenemos el male, cuando la pelota va rodando por el suelo, el golpe, cuando se hacen los saques de extremo o la pelota va por aire, la espoleada, cuando el jugador se barre por el suelo ante un male y hace rebotar la pelota, la cuchareada, la arrancada, el machucón, la topadilla. Son nombres que pues han estado ahí por generaciones y siempre se siguen llevando, ¿no? Son las 8 formas de golpes, diferentes, 9. Y pues ahí, derivados de ellas, surgen jugadas, a veces reflejos de los jugadores, que no las reconocemos con un nombre porque pues entendemos nosotros que son como reflejos del cuerpo ante ellas, ¿no? Jugadas de último momento que a veces nos llegan muy rápido, pues el cuerpo alcanza nada más a hacer su función, que es golpear la pelota con la cadera. Algo importante que sucedió en el 2010 en el estado de Sinaloa, que se decretó ya legalmente como patrimonio cultural intangible protegido vivo del estado. Esto ya es un legado sinaloense, ya está protegido, aunque poco se le ha dado la difusión o la mención. Nosotros como jugadores seguimos tratándolo de la forma tradicional, pero creo que ya va siendo tiempo de sacar este nombramiento que se dio. Es algo muy importante y que ahorita ha tenido continuidad en estos últimos años, incluso en estos días, para promoverlo ya más allá. Es patrimonio intangible del estado de Sinaloa
y ahorita se está buscando o se va a buscar que sea patrimonio tangible del Estado de México y posteriormente de la humanidad. Es el proyecto que trae ahorita el Estado, enlazado con el gobierno federal del área de culturas populares aquí en la Ciudad de México, del patrimonio cultural inmaterial, el resguardo y protegerlo, y del área del INA, también de la protección del patrimonio cultural material e inmaterial. Es lo que se está trabajando en estos momentos, y pues esperemos que a unos años más, es un proceso largo, pues podamos contar con esa declaratoria que pues va a ser para todos, ¿no? Pero los gobiernos y estas protecciones, estas menciones de proteger el patrimonio cultural inmaterial, pues menciona que tiene que salir del área que se ha conservado generacionalmente, que son los pueblos y comunidades portadoras que lo han transmitido de una generación a otra, los responsables y quienes tienen que estipular cómo quieren que se promueva, se venda, se vea, se llame su patrimonio cultural, ¿no? Para evitar tipos de deformaciones, de mal uso de terceros, pues son cuestiones que ya vienen legales bajo la Convención de la ONU en el 2003 y que ahorita lo están acompañando estas dos dependencias para lograr ese objetivo. Si quiere, salte la siguiente, profe. Ya casi terminamos, no se me duerman. Hace 2 años precisamente tuvimos ahí la participación en ese taller de fortalecimiento de capacidades autogestivas del patrimonio cultural inmaterial, precisamente para la protección de este legado del ulama de cadera. Ahorita se está dando continuidad y pues vamos ya avanzados en este tema, ¿no? Es algo muy importante porque pues el juego se ha guardado, resguardado de una forma y estas instituciones y la Convención del 2003 pues están buscando precisamente eso, ¿no? La idea es que a futuro pues se unifique esta forma, que sea para todos una sola forma y pues no se esté, digamos, diciendo, de alguna forma decirlo, desvalorizando pues el resguardo, el legado que estos jugadores que vimos anteriormente y muchos atrás de ellos pues queden en vano, ¿no? Que quede nomás como, sí lo jugaron, pero ahora se puede modernizar. Precisamente estas leyes no lo van a, bueno, no lo quieren, no lo van a permitir bajo los estatutos que ellos se rigen. Ellos van a ser acompañantes de los portadores para lograr este objetivo. Por eso pues se invita a toda la comunidad que pues en algún momento se sumen o se unifiquen en una sola forma, que la hay, ya existe y pues que puede ser fructífera para todos. Por ahí vemos algunos logos, son equipos que están apegados a FEMUC. FEMUC pues ya la conocen, es este movimiento nacional que ha estado pues promoviendo esta forma, apegándose a los lineamientos de la forma tradicional de Sinaloa. Por ahí también miré que llegó el Rayo hace rato, anda muy callado por ahí. Mañana le toca exponer, él también es heredero, como nosotros, de esta práctica en Sinaloa. Y pues estos son algunos estados, y estos son los logos que representan a sus equipos, los cuales pues están rigiéndose bajo este legado no tradicional. Se ha hablado mucho, ¿no?, de la continuidad, cómo se pasa de una generación a otra, esta forma, ¿no? Se preguntan cuál es el antídoto, ¿no?, o el ingrediente. Y es tan simple, la verdad, es tan simple como lo van a ver ahorita, como se ha guardado generacionalmente. Así lo aprendí yo, así lo aprendió mi padre. Después de un juego, siempre hay un grupo de niños, sobrinos, primos, niños que solo vienen de otro lugar a apreciar el juego. Al final van a acaparar la pelota y podemos ver ahí que se pueden a jugar, ¿no?, a cómo ellos pueden. Nosotros nada más estamos apreciando. Profe, me parece que tiene un video esa fotografía. Nosotros como jugadores estamos nada más apreciando lo que están haciendo, ¿no? A lo mejor no se cargó. Pero era un grupo de niños, como unos 10, que se pusieron a jugar
y lejos de todo el bullicio, ¿no?, de los jugadores que estaban platicando qué había pasado durante el juego, pues la mirada se volteó para allá viéndolos y dijeron únicamente: esa es la forma, ese es el ingrediente tradicional, cómo se va pasando a una nueva generación y que a su vez ellos la van a pasar a una más, años más adelante. Y podemos ver, no tienen, bueno, decir una forma básica, están ellos experimentando a como ellos entiendan, a como ellos puedan, y lo más importante es que se estén divirtiendo. A lo mejor años más adelante nosotros ya los agarramos. De hecho, ese día ya me pidieron una pelota, ya quieren una pelota, ellos dicen, para jugar, y pues ahora mi regreso es lo que vamos a estar trabajando, elaborándola para entregárselas, además de otras 2 comunidades que ya están empezando a jugar mediante escuelas secundarias y comunitarias. Nos saltamos a la parte final. Muchas gracias por haber estado aquí. Damos los créditos pues, a Daniel Miscual, que ayudó en elaborar esta presentación en conjunto con mi persona, pues para tratar de platicar un poco de todo esto, ¿no?, de una forma más escalonada, más firme. Sí, no, pero sí, ahí está. Bueno, No se force. Vamos a dejar a entregar unas tarjetitas si es posible y nos puedan apoyar si llegaran a hacer algunas preguntas, mientras me permito hacer una entrevista con él, al guardián Izárraga, porque hay cosas importantes que como entrenadores deportivos, por lo que vamos, por lo que pretendemos lograr, nos interesa, ¿no? Mi primera pregunta sería: ¿cuál es la pronunciación correcta que debemos tener al hablar de este deporte? ¿Ulama? ¿Olama? ¿Cómo es? ¿Cuál sería, por favor? Claro que sí. Miren, es un tema pues, que a veces crea un tipo de controversia que no debería, ¿no? Platicaba antes de venirme con unos arqueólogos, algunos etnólogos, y ellos consideran que la forma correcta es Ulama. Es la parte viva, es la parte que ha sobrevivido, Olama, Ulama Listili. Pues entendemos que es lo anterior, pero desafortunadamente eso pues murió, se extinguió con esta prohibición de los españoles, ¿no?, que lamentablemente ellos fueron los principales causantes. Ulama ha estado, hay escritos por ahí de Fernando Santarén, de Uriarte, donde dejan enmarcado, ¿no?, que al llegar a tierras sinaloenses se encontraban a los indios o a los indígenas jugando con esta pelota, ¿no?, a un juego de pelota que más adelante escuchaban que decían Ulama. Para ellos era batey, en su forma de apreciarlo, de nombrarlo como un juego de pelota. Hablamos de una tradición, de una situación de generación tras generación, y bueno, ahorita actualmente ya estamos hablando de los juegos, pero también dentro de nuestra historia, dentro de nuestro trabajo que se ha visto en algunos libros, ese ritual que se hacía al inicio, ¿qué nos puede decir sobre un ritual que había para iniciar este tipo de juegos? Muy bien, pues todos sabemos, entendemos que el juego tiene una raíz cosmogónica, cosmogonía, incluso como dijeron en el video anterior, de la creación del mundo. Precisamente rituales apegados a eso era el baño de Temazcali, las ceremonias de purificación, el permiso a los rumbos, ¿no?, antes de iniciar o finalizar un encuentro. Esta forma no se guardó como tal en Sinaloa. Hay un debate por ahí entre historiadores, arqueólogos, etnólogos, el por qué, ¿no? Y ahorita hay un proyecto muy importante, o más bien interesante, donde quieren precisamente plasmar esa pregunta y dar una ponencia de ellos.
el por qué, ¿no? Y uno simplemente dijo, pues es que el ulama no es que haya llegado aquí, ¿no? Ellos creen que sobrevivió a pesar de la prohibición, porque algunos jesuitas que llegaron a la región llegaron de cierto modo más domesticados, no llegaron con esa brutalidad de ver al juego de una forma demoníaca. Bueno, esa es una de las propuestas que proponen estos etnólogos por allá que están trabajando. Esperemos que por allá a fin de año a lo mejor ya podamos ver su trabajo plasmado en algún libro o en algún audiovisual. Entonces, eso es lo que podemos entender nosotros. Ahora que tengo muchos compañeros en la región, en varios estados, yo veo que ellos hacen el ritual y pues veo que llevan el humo de copal. En algunas ocasiones, pues nos metemos al baño de temazcali, el atecocoli, todas esas cuestiones que pues sí son en conjunto una parte del juego. Vamos a pedir temazcal antes de iniciar. Ándale. Bien, algo importante e interesante que se hace es que la mayoría de la parte deportiva se incluye a la mujer en la parte deportiva, en la práctica. Primero empiezan todos los hombres y hasta después de ciertos periodos a nosotras las mujeres nos permiten una participación, con algunas limitaciones desde el punto de vista. ¿Sí? En el caso de ustedes, que hace rato me mencionabas algunas generaciones, ¿ustedes cómo aprecian o cómo apreciaron esa inclusión de la mujer en el juego? ¿Cómo es que el hombre de Sinaloa dice, también las chicas tienen derecho a participar? ¿Cómo es? ¿Cómo lo tomaron? Ay, muy bien, muy buena pregunta, que se ha hecho muy recurrente, ¿no? Algunos, a mí ya saben que a mí me gusta hablar directo y al grano. He escuchado muchas versiones, ¿no? Que dicen que Sinaloa pues eran machistas, ¿no? Que no permitían a la mujer jugar. Contrario a eso, la verdad, en mi familia jugaron muchas mujeres. Tengo hermanas que jugaron, tengo primas que jugaron, tengo tías que jugaron y amigas de ellas que jugaron. No lo hicieron de una forma competitiva, porque ya pues acostumbraban en esos años pues casarse muy jovencitas, ¿no? A los 14, 15 años ya estaban casadas y su tarea era desempeñarse en el hogar, atender a los maridos. Pero datos curiosos de ellas que ellas mismas cuentan, que cuando estos se iban a trabajar al campo, ellas en vez de jugar a la muñeca se jalaban al taste a jugar. Hay nombres de jugadoras que han jugado, que jugadores de la actualidad dicen que jugaban a la par como ellos, ¿no? A la misma velocidad. Ahora, en 2016, que se incursionó la mujer en el deporte, en la práctica ya deportiva, cuando estuve trabajando ahí con Armando Escanga en la JUPEM, pues se dio de la forma natural y curiosa, ¿no? Yo iba y entrenaba a los varones y pues siempre llegaba que la novia, que la prima, que la hermana, que la amiga, y poco a poco fueron levantando la mano, el decir que por qué ellas no, o que si podían jugar, o por qué no. Y fue que se dio la plática y se decidió pues que se iba a aceptar la mujer, ¿no? Y fue en ese año donde se concretaron 4 equipos femeninos, que jugaron por primera vez. Me parece que no hay un registro como tal que eso haya pasado antes. Y en resumen, la pregunta para un sinaloense, la verdad se asombran cuando ven a las mujeres jugar. Les gusta, he llevado varios equipos femeninos allá y están pegados al taste dándoles consejos, diciéndoles que hagan y les están diciendo tú eres muy buena para esto, tu especialidad va a ser esta, acuérdate de hacer esto, no hagas esto. Entonces, lejos de verlo de una postura machista, ellos lo ven de una forma pues de admiración, vaya, se puede decir. Gracias. Y fíjate que ahorita el enlace de lo que acabas de comentar me lleva a la siguiente pregunta. Y bueno, esto es para que el grupo que se encuentra aquí de los futuros entrenadores y algunos que ya son entrenadores, que ya están en la práctica, es que no nada más es golpear por golpear, que no nada más es córrele para allá y espera la pelota y todo eso, ¿no? Hablabas hace rato
aquellos puntos que ustedes consideran importantes como la parte técnica, ¿no? Y entonces, si nos quedamos nosotros en el aprendizaje que van llevando los alumnos, verdaderamente estamos viendo que ustedes llevan entrenamiento técnico, estrategias, y llevan también la otra parte de una planificación de entrenamiento y una táctica que deben de utilizar también entre los comunicantes, ¿no? Entonces, muy concretamente, y viendo todo este movimiento que hacemos, ¿cómo llegan ustedes a hacer una preparación para estos jóvenes, señores, señoras? Porque, digo, me sorprendió ahorita que decías algunas edades y aquí a veces ya llegamos a los 42 y ya estamos viejos, ¿no? Ya no podemos o queremos hacer nada, ¿no? Entonces, pero bueno, algunos y algunas. Se nos rompió la rodilla. Pues mire, en Sinaloa esto era un modo de vida. Allá no había quien te dijera, hoy vas a practicar esta técnica, esta forma. Allá le voy a hablar de mi persona y lo que ha pasado en todas las generaciones. Desde que teníamos la edad de 7, 8 años ya andábamos en el taste. Salíamos de la escuela a recreo, nos íbamos a jugar al taste, salíamos de la escuela, no íbamos ni a comer, nos íbamos al taste. Y así todas las generaciones. Los trabajadores, los hombres adultos iban a la milpa y llegaban con una hora de sol o cuando había luna y se ponían a jugar. Era la forma, o es la forma en que perfeccionaron estas técnicas, que la verdad es una preparación bastante fuerte y muy larga, además de compleja, ¿no? Y muy precisa. En sí el juego pues es de estrategia al 100%. Ahí los jugadores que alcanzan a desarrollar el séptimo sentido, como los caballeros del zodiaco, están hasta la parte de atrás, y aunque son los jugadores más fuertes y más competitivos, son la cabeza, lo que están diciendo la estrategia, y le están diciendo a los jugadores, aquella persona está haciendo esto, aviéntasela así, va a tener un error, aquella persona no puede un golpe fuerte, aviéntasela ahí, y es como se va deduciendo una estrategia. Hablábamos de lo empírico, pues eso es la palabra a lo mejor para descifrar esto que me pregunta. La forma empírica, nata. Actualmente, a la gente que estamos enseñando, pues sí, entendemos que hay gente adulta y pues sí, se le va llevando de a poquito, ¿no? De lo básico, da un pasito, vas a bajar, pon la mano, estira el pie, esto, lo otro, y son meses de preparación para que puedan empezar a jugar. Ya después, conforme su carrera lo vaya pidiendo, solicitando, pues van a convertirse poco a poco en personas más precisas al momento de golpear estas técnicas. Y bueno, pues veía con esta última que es parte también de todo el proceso que se imparte aquí en la escuela, es conocer parte de la anatomía, parte de algunos efectos biológicos, fisiológicos, ¿no? Pero sobre todo aquello de que hace que se retire el atleta y verdaderamente son las lesiones, ¿no? Entonces yo aquí, lo poquito que alcancé a ver en el video, la caída o la posición que tome la mano, el golpe de la cadera, o si me llegara en realidad la pelota y no llegara yo a golpear con la zona que debe de ser, el hombro. Entonces, digo, veo que es un trabajo totalmente completo el que se realiza ahí, movimientos muy fuertes, que bueno, ya hablando un poquito con algunos de los profesores, en particular con Linares, hablábamos, ¿no? Y decía yo, cómo pudiera yo implementar, sería ese atletismo, ¿no? Y decía yo, bueno, pues se habla que el atletismo es la base para todas las preparaciones deportivas, ¿no? Pero en particular, por ejemplo, de su gente que ustedes conocen, ¿cuál sería la principal lesión que se llegaría a dar en el jugador? Muy buena pregunta, ¿no? Como sabemos que es un deporte, pues las lesiones pueden ser diversas, pero nos vamos a enfocar o nos estamos enfocando en Sinaloa.
Es una pregunta que se ha hecho entre una generación y otra sobre las lesiones comunes, ¿no? La que podemos decir, la normalita cuando empezamos, los moretones, que el cuerpo se tiene que curtir para eso. La segunda lesión, que es temporal, con una semana, es el desprendimiento del muslo con la cadera, el chus que llamamos nosotros, que es la segunda zona de impacto del cuerpo, que hace como un despegue cuando golpeamos una pelota a destiempo. A veces como jugadores tiramos la cadera y ya tiramos el foie, como quien dice ahí. Eh, pues el chus le llamamos. Ajá. No es el nombre de la lesión, es la parte del cuerpo que nosotros reconocemos. Hace este desprendimiento y se acomoda, como si sale y se acomoda del impacto. Pues se inflama y pues el cuerpo no concibe que nos toquen por unos días. Ya con unos 5 o 6 días de inactividad y un poco de desinflamante, pues ya el cuerpo se recupera. Pero la lesión más fuerte, más grave que ha sucedido, muy limitadamente, a lo mejor en Sinaloa, y no me va a dejar mentir el maestro Rayo, si acaso 2 casos a lo largo pues, de 100 años a lo mejor. El despunte que llamamos nosotros, que a lo mejor deportivo o anatómicamente se conoce como la cresta ilíaca, que viene siendo un desgarre muscular en la punta del hueso de la cadera o una pequeña fisura dentro de... A mí, en lo personal, me ha tocado saber nomás de una persona que esto le ocurrió y fue por allá en los años 80. Tiempo después, él se repuso y volvió a pegar a la pelota, pero sí, él decidió ya no jugar por miedo a que un impacto con fuerza le fuera a provocar el mismo daño. Más que nada le provocó miedo, vaya. Si llegara a haber algunas preguntas, se les pasaron unas tarjetitas. Vamos a dar un poquito de tiempo y quienes no alcancen o a quienes no alcancen a responder esa pregunta, les voy a pedir de favor que pongan su nombre y un correo electrónico para que tengan un poquito más de comunicación y más cercanía con ellos. Y bueno, ya escucharon, para algunos decirte, si nos puedes repetir el nombre de este personaje que escribió ese libro, para que pues si hay alguien que se interesara, bueno, pues tener historia. Siempre nosotros tenemos historia, ¿no? Ya no me están platicando. Entonces, preguntas. Ok, estandarizar. Supongo que sí, estaría a favor, siempre y cuando pues, sea la forma tradicional que se ha resguardado. Ok, es que sí, es muy buena pregunta. Y mira, sí es cierto, hay muchas variantes. Yo conozco a lo mejor unas 7 y cada una tiene su reglamento. Tenemos el mixteco, tenemos el purépecha. En Sinaloa tenemos 3 modalidades, pero cuando nos referimos a ulama de cadera, hay un reglamento tradicional. Entonces, pues si se va a hacer un estándar, considero yo como portador, como jugador, pues que debería ser ese, ¿no? Que se plasme como quien dices para todo aquel jugador que juega de esta forma. Ah, ok, ya la comprendí bien. Sí, mira, pues entendemos que para el lado de Guatemala están jugando lo que llaman chachay y esta otra modalidad, ¿no? En alguna utilizan la rodilla, la cadera, y si utilizan una pelota un poquito más pesada, no como la que usamos aquí en México, es como la mitad del peso. En la otra modalidad, que juegan con el brazo, le pegan con el hombro, incluso con el pecho me ha tocado ver, es una pelota con aire comprimido y únicamente tiene una capa de hule. Pues ellos están promoviendo esa forma según o apegándose a los libros o algunos escritos que han encontrado por ahí. Entonces, pues es la razón que yo veo el por qué lo hacen de esa forma. Sí, cómo no, chico, era un jugador a lo mejor de los años 60, 70, 80, donde tenía uno de sus piecitos más cortos, pues caminaba renguito así, era una discapacidad, y lejos de ser una discapacidad,
para el juego, su especialidad que era el male por abajo. Los jugadores mismos dicen que era una persona bien precisa para jugar, o sea, era una persona que no denotaba una discapacidad a la hora de jugar. Entre otros, claro, sí ha habido. Bueno, ahí les dejamos de tarea preguntitas que quieran hacer, por favor. Aquí está a sus órdenes para que pueda ir tomarlas. Y bueno, pues a lo mejor Ana Guardián ya le dejamos una tarea con la pregunta que hace el compañero. Yo creo que aquí habría que llevar una asamblea, un congreso, un foro, en donde verdaderamente esto que ahorita ustedes nos están diciendo verdaderamente se defienda, ¿no? Porque pues ustedes nos dicen, están haciendo jugadas. Yo hablaría, ¿no? Ya utilizando otro tipo de jugadas y otro tipo de implementos. Entonces, si está un reglamento, se respeta ese reglamento, pero bueno, ahí se los dejo de tarea. Sí, me avisan. Sin duda, ese es un tema que tiene que ocurrir, va a ocurrir. Este es un proyecto que en sus inicios se plasmó a 10, 15 años, quizás más, para un desarrollo completo. Por diferentes situaciones han surgido ya varios movimientos dentro y fuera del país, ¿no? Entonces, está un poquito acelerado, vaya, el proceso. Para quien lo vayamos entendiendo, tiene que ir escalón por escalón hasta llegar a una posible unificación, y de lo contrario, pues el apartado, ¿no?, de esto es Sinaloa y esto es algo diferente, ¿no? Bueno, creo que sería todo. Voy a permitir pedirle al licenciado, ¿sí?, Juan Carlos, que nos permita hacer entrega de este reconocimiento a José Lizárraga. No, al contrario, ustedes, pues bueno, pues gracias a ustedes. Y para concretar, como a mí siempre me ha gustado decir, pues este tipo de reconocimientos yo no lo veo para mi persona, lo veo para un pueblo, para una herencia cultural que tenemos en Sinaloa. Yo siempre digo, me dieron este documento, a lo mejor tiene mi nombre, pero es de todos. Muchísimas gracias. No, al contrario, a ustedes por invitarme y a ustedes por estar presentes.